Muchas gracias. Es un honor para mí estar en este presidium y permitir las autoridades de esta Academia Mexicana de Cirugía, el presidente, el académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, el coordinador de la Comisión Científica, el académico doctor Raúl Carrillo Esper, compartir este espacio con la medicina naval. Quiero comentarles, sin antes empezar la plática, por qué quisimos nombrarlo estado actual de la neurocirugía naval en México a esta sesión con estas ponencias. El mando y las autoridades de la Secretaría de Marina tuvieron el acierto y facilitaron a muchos médicos a finales del siglo y a principios del año 2000 realizar especialidades en diversas instituciones de prestigio del país e internacionales y posteriormente iniciar la construcción de un hospital de alta especialidad, el cual inicia sus labores en el 2009, a finales del 2009, y en el 2010 el equipo de neurocirugía se conforma en su totalidad e iniciamos con todas estas actividades y además tenemos el privilegio de tener pues lo necesario y lo indispensable para realizar procedimientos de este tipo. La primera imagen me gusta mucho porque estamos hablando de neuronavegación y la navegación es indispensable para llevar un buque a buen puerto, una aeronave. Y bueno, la neuroendoscopía en lesiones celares y de la base de cráneo. Esta es una imagen de nuestro hospital. Esta diapositiva me gusta porque la navegación es la acción de conducir de un lugar a otro un vehículo marítimo, aéreo o espacial y determinar su posición en cualquier instante. ¿Qué problemas puede tener un navegante? Determinar su posición, determinar el rumbo, determinar el tiempo, la velocidad y distancia mientras dure el viaje, conocer la profundidad en la que se está navegando para no encallarse. Estas las subrayo, y la profundidad para los neurocirujanos es muy importante para saber qué tan profundo estamos trabajando en el cerebro, en la base del cráneo. Y bueno, la navegación es una herramienta útil, pero bueno, el conocimiento anatómico es más importante aún. Sin el conocimiento anatómico, obviamente, un neuronavegador no sirve y no es un GPS que nos va a llevar solitos a un lugar establecido. En la base de cráneo es importante para hacer el tratamiento de las regiones celares, pues tenemos dos referencias que son muy importantes para nosotros. El ostium esfenoidal, la quilla esfenoidal. Aquí vemos estas depresiones corresponden a las de la arteria carótida en la base del cráneo, y en este otro espécimen vemos un espéculo de Hardy introducido en la nariz, cómo llega a la región celar. Y bueno, los antecedentes de la endoscopía a la base del cráneo, pues tenemos los abordajes transeptoesfenoidales, ya sean transnasales o sublabiales, que iniciaron con Hardy, con Cushing, y bueno, y últimamente la endoscopía empezó a apoyar a la cirugía microscópica de la región celar. En un principio se hacían las cirugías microscópicas y solo se apoyaba con el endoscopio. Esto lo empezó a hacer Pernesky en Alemania, Schwartz en Nueva York, pero en la actualidad se hacen puramente endoscópicas. Y si se fijan, a través de esta ruta y con un endoscopio que puede ser más útil, más versátil, más maleable, podemos trabajar el piso anterior, el piso medio, la región celar, el piso posterior, específicamente hacia el clivus. Y bueno, estos otros especímenes, esto es lo que nosotros vemos en quirófano al hacer un abordaje. Nuevamente les repito, el ostium, cuando llegamos a la quilla esfenoidal, esto es lo que tenemos que retirar para poder abordar el seno esfenoidal cuando vamos a piso medio. Y bueno, aquí una tomografía. Y en estos otros cortes anatómicos, abordar la región celar requiere un conocimiento anatómico, como ya comentaba, muy
muy específico, estrecho, conocer no solo la anatomía macroscópica, sino la anatomía microquirúrgica de esta área, que en unos cuantos centímetros, 2 centímetros máximos, tenemos la hipófisis, a un costado el seno cavernoso con las dos carótidas, todos los nervios oculomotores que atraviesan por el seno cavernoso, en la parte superior de la hipófisis el tallo hipofisiario, los nervios ópticos. Entonces es muy importante este conocimiento. Esto, se fijan, es otro espécimen, pero tratamos de hacerlo con una visión endoscópica. Vemos los nervios ópticos, el quiasma óptico, el tallo hipofisiario, las arterias meningohipofisiarias, por atrás de la hipófisis, la arteria basilar, una vez que retiramos parte del clivus o del respaldo de la silla, vemos la basilar y los senos cavernosos a un costado. Entonces, pues con esta imagen es bastante comprensible, porque cuando crece 1 centímetro un adenoma, al paciente le da un síndrome quiasmático de inmediato y es lo que lo hace consultar. Nuevamente, el seno cavernoso, que son muy importantes para nosotros, el seno coronario que rodea a la hipófisis. En este otro espécimen, viendo una vista superior, aquí quería mostrarles el diafragma celar, la carótida, la comunicante posterior, por atrás el tope de la basilar, y aquí vemos los nervios ópticos. Esta representación esquemática, vemos aquí el seno cavernoso, como en la pared lateral van todos los nervios oculomotores, solo uno va por dentro, y vean este gran adenoma, y bueno, pues todos podemos estar seguros que este paciente tiene un síndrome cavernoso, con la afección de todos los oculomotores de ese lado, del derecho específicamente. Y la clasificación de los adenomas en específico, de estas lesiones celares, pues fueron clasificadas por Hardy, que su clasificación se enfoca a un crecimiento dorsal, supracelar, con invasión al seno cavernoso y con destrucción de la silla turca. Es una clasificación que hay que ser más detallados, y una clasificación que a los cirujanos les es más interesante por la invasión al seno cavernoso es la de NOSP, que solo se enfoca a la invasión del seno cavernoso, el 0 sin invadir las carótidas, el 1 no pasa la línea media pero ya está invadiendo el seno cavernoso, el 2 no pasa la línea externa de la carótida, el 3 ya pasó la línea externa de la carótida y el 4 ya está encasillando la carótida. Y bueno, como comentamos, la planeación, ya el doctor Navarrete en su plática nos explicó cómo hay que hacer la planeación de una cirugía a base de cráneo. A base de cráneo, la navegación es mucho más precisa que a cualquier estructura otra del cerebro, porque nuestra referencia es el cráneo, y el cráneo no se modifica a pesar de que hagamos una compuerta, una ventana, a diferencia del cerebro, que si hacemos una ventana, una cranectomía, drenamos un poco de líquido y obviamente ese cerebro ya se nos modificó al drenar líquido cefalorraquídeo. Por eso contamos con herramientas para evitar ese cambio de cerebro, o el brain shift, como dicen los sajones. En nuestro hospital, al no contar con tantos recursos, usamos el ultrasonido. Los sajones pues utilizan la resonancia o la tomografía intraoperatoria. Y bueno, para la planeación utilizamos este tipo de estrellas que llevan un tornillo el cual penetra el cráneo. También podemos utilizar un sistema de referencia que utilizan más los otorrinos, que lleva una banda en la frente, y podemos colocar las referencias a todos los instrumentos que vamos a utilizar, al endoscopio, en el abordaje transnasal directo, inclusive al craniotomo, al aspirador, a cualquier instrumento que deseemos colocar. Y aquí estamos viendo todavía de lejos el plano esfenoidal. Si se fijan, aquí está apoyado nuestro endoscopio, la punta, y no hemos llegado aún a la silla. Podemos colocar la estrella localizador, como comenté, al endoscopio. Aquí se fija, el endoscopio está apoyado en la base, a la entrada del seno esfenoidal, y el aspirador está apoyado ya sobre el tumor. Aquí vemos que ya se hizo la ventana
a la parte posterior, a la pared posterior del esfenoides, que corresponde a la silla, al piso de la silla, y ahí ya estamos viendo el tumor. Aquí estamos viendo cómo estamos tratando de delimitar. Comentamos que siempre tratamos de delimitar las partes laterales, superior, inferior, sobre todo para tratar de evitar lesiones vasculares, como es a la carótida. Y bueno, estas son unas imágenes. ¿Se acuerdan? Les comenté el ostium esfenoidal, es una referencia importante para nosotros. En esta imagen ya estamos retirando la pared posterior del seno esfenoidal. En esta otra imagen, ya con el navegador, si se fija, el puntero del navegador está apoyado sobre el plano esfenoidal en el borde dorsal de nuestro tumor, y aquí lo podemos corroborar. Siempre es importante esto para nosotros, aunque el conocimiento anatómico nos guíe, pero ¿en qué paciente nos importa más? En los que ya fueron operados, en los que ya recibieron algún tratamiento con antagonistas como la cabergolina. Y bueno, nosotros hemos tratado en el hospital, todo el grupo, 26 pacientes a lesiones de la base de cráneo. Si se fijan, estas son las edades. El mínimo 10 años, 85 años, ¿sí? Tuvimos 22 pacientes con adenomas, 2 pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo traumático. Uno de ellos la tenía la lesión o la fístula a nivel del piso de la silla, el otro paciente lo tenía a nivel del plano esfenoidal, y 2 pacientes con aracnoidocele celar, que fueron llevados a cirugía porque ya tenían déficit visual. Estos 2 pacientes les fue muy bien. Los 2 pacientes del aracnoidocele celar recuperaron, mejoraron sus campos visuales, la fístula, se cerró la fístula y no tuvimos mayor problema. Nos vamos a enfocar a los 22 pacientes de los adenomas. Y si se fijan, pues las edades que tenemos aquí, y en esta gráfica de puntos ya no la voy a repetir en las de adenoma, porque pues la gran mayoría son adenomas, y si se fijan corresponde perfectamente. El adenoma es un tumor frecuente en la tercera y cuarta década de la vida, pero es muy rara en la primera y la segunda década de la vida. Es un porcentaje mínimo de los tumores intracraneales en niños, pero bueno, tuvimos una niña con un adenoma productor de hormona de crecimiento. Como les comenté, los adenomas hipoficiarios, la edad mínima de 10, la máxima de 85. Con esta técnica también logramos disminuir el sangrado. Hemos tenido sangrados con estos procedimientos de hasta 80 mililitros y hasta 1250 mililitros el máximo. El tiempo quirúrgico ha sido el mínimo de 150, el máximo de 310, y días de estancia intrahospitalaria también lo hemos logrado disminuir hasta 3 días, cuando una cirugía transepto esfenoidal están por lo menos 10 días. Y esto nos da mucho gusto porque uno de nuestros pacientes, el de 85 años, estuvo escasamente 4 días en el hospital. Bueno, el tiempo quirúrgico varía mucho. Aquí todos los cirujanos operamos y el tiempo varía de acuerdo si es un paciente de primera vez, de segunda vez. El sangrado, si se fijan, casi todas las cirugías están en la media, que es de 200 mililitros. Los días de la estancia hospitalaria también casi la mayoría están en la media, que es de 6 días. Las frecuencias de género, tenemos 10 pacientes contra 12 de femeninos, 12 masculinos. La frecuencia de Hardy, aquí los tenemos, la gran mayoría en una escala de 4E y 3B. La frecuencia de Knox, aquí lo tenemos, la gran mayoría fueron 2 y unos cuantos, también considerable, estaban ya invadiendo el seno esfenoidal, el seno cavernoso, perdón. La frecuencia, tuvimos los no productores, la gran mayoría eran no productores. Tuvimos 4 productores, 1 de hormona crecimiento y 3 de prolactinoma. La exéresis en la gran mayoría de nuestros pacientes fue completa. Y bueno, tuvimos la mejoría del déficit visual en la gran mayoría de los pacientes que tenían déficit visual en 12. Y lo que sí observamos es que las complicaciones se relacionan mucho con los pacientes que ya habían sido operados. Tuvimos pacientes que habían sido operados por 3 veces y hasta habían recibido radioterapia. Aquí en la tabla de contingencia se observa muy bien, con una P menor de 0.05.
Estos son algunos casos, vean cómo se extiende hasta el tercer ventrículo, invaden, destruyen todo el piso celar y vean, después de la exéresis, este paciente estaba totalmente amaurótico, por eso decidimos solo hacerlo endoscópico y ya no quitar esta lesión del tercer ventrículo. Estos pacientes son de los que han recuperado totalmente la visión, ¿sí? Aquí solo la glándula, el quiasma, y lo que un neurocirujano siempre quisiera ver es esto: una silla vacía con la glándula en el fondo, el tallo hipoficiario y el quiasma por arriba. Y aquí vemos un clásico síndrome quiasmático y cómo después de la cirugía mejoran completamente. Grandes maestros de la neurocirugía en México, el doctor Gómez Yata, del Instituto Nacional de Neurocirugía, y un gran maestro de estas instalaciones, el doctor Humberto Mateos, en el Hospital de Especialidades desde el siglo XXI. Y con esta me despido. Gracias por su atención.